Comunicación en este momento con la doctora María Marván, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y excomisionada del entonces IPAE. Doctora, como siempre, un privilegio platicar contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio, a tu teleauditorio. Muchísimas gracias, doctora. A ver, después de lo que acabamos de ver y escuchar, ¿cuál es la realidad en torno a la transparencia que vivimos en México? A ver, yo creo que uno de los entes más opacos desde que inició la ley de transparencia siempre ha sido la Procuraduría General de la República, inclusive con información que ellos mismos hacen pública a cuentagotas y a como les conviene políticamente para sus propios fines, y esto viene desde Fox, desde Calderón, desde Peña Nieto, y ahora no ha habido diferencia. Ellos hacen pública la información que se les ocurre cuando les conviene, pero frente a las solicitudes siempre alegan que como la investigación está en curso, dado que nunca terminan las investigaciones en la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría, entonces se esconden en esa lógica y no entregan la información. Claramente en el caso de Odebrecht y en el caso particular de Lozoya, estamos exactamente en la misma situación. Se le dieron una serie de beneficios a Lozoya, se le trajo como digamos, a través de todo el procedimiento, una vez que lo había capturado la policía en España, está hoy día en su casa, suponemos, no lo hemos visto tras las rejas, aparentemente hay un pacto porque iba a entregar una cantidad de información sustancial para llegar a desentrañar la red de corrupción, implicando elementos que estarían por arriba de él en esta red de corrupción, pero después de meses y meses no hemos visto ni resultados en la investigación ni al señor Lozoya tras las rejas. Estamos hablando, doctora, de esto que mencionabas hace un momento, que no ha cambiado nada, pese a que en estos 2 años de la administración actual se ha insistido mucho en acabar un día y otro día más, acabar con la corrupción y de ser transparentes. Y esto solo ha terminado en opacidad. Sí, desde luego. A ver, realmente hay que reconocer que el presidente es un mago de la comunicación política, porque a partir de repetir machaconamente las cosas ha convencido a mucha gente de que eso en realidad está sucediendo. Sin embargo, si revisamos realmente los logros de este gobierno en materia anticorrupción, no tenemos una sola red desmantelada. Las personas que están en la cárcel parecen ser más presos políticos que presos que a través de un juicio se les determinó una culpabilidad y por lo tanto tienen que estar en la cárcel. Creo que el mejor ejemplo es Rosario Robles, donde ahí hay una vieja vendetta entre el presidente y Rosario Robles que se está resolviendo a través de mantenerla presa por razones absolutamente injustificadas. Yo no sé si la señora es inocente, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que las razones por las que la mantienen presa son injustificadas. Y lo mismo sucede con Lozoya, que es realmente la aportación que ha dado Lozoya para el desmantelamiento de la red de corrupción de Pemex y al mismo tiempo de Odebrecht, que son 2 temas, pero es uno, pues en realidad no ha dado nada. No tenemos un solo consignado, mucho menos un enjuiciado y encarcelado, gracias a la información que nos hubiese dado el señor Lozoya. Sin embargo, este señor sigue gozando de la libertad que difícilmente merecería a ella,
por las aportaciones que ha hecho al caso. No existe, no hay transparencia, no hay información. Uno se preguntaría dónde queda justamente el derecho a la información, y aún en este momento existe el INAI, que su pretensión es a desaparecerlo. Si ahorita que está no hay información, ¿qué va a pasar con esto en México? Lo que es muy importante es lo que nos decía la excomisionada Pérez Jaén en el reportaje que planteaste. El presidente ha sido muy hábil en decir que es el INAI el que esconde la información, cuando en realidad lo que está sucediendo es que el gobierno en curso, encabezado por López Obrador, es el que ha desobedecido flagrantemente al INAI. Creo que son dos cosas distintas, una gran mentira que hay que desenmascarar y hacerle saber a la opinión pública que en realidad quien está ocultando la información es el gobierno de López Obrador con la venia de López Obrador. Es muy difícil pensar que esto esté sucediendo sin su conocimiento. Y no ignoro que la Fiscalía General de la República, en términos legales y constitucionales, hoy es un organismo constitucional autónomo. Pero hay que recordar que Gertz Manero fue nombrado cuando todavía no era un organismo constitucional autónomo y estará en el cargo por 9 años. Es decir, responde a los intereses, necesidades y complicidades políticas del propio presidente López Obrador. Déjame por último preguntarte, doctora, con todo esto que nos acabas de mencionar, ¿qué se esconde detrás de todo esto? A ver, los expedientes de corrupción siempre son muy complejos y lo que se está escondiendo finalmente son dos cosas de manera simultánea. La primera, la verdad, y la segunda, la incapacidad de investigación que estructuralmente tiene la Fiscalía General de la República y que por años hemos visto a muchos políticos decir que van a resolver esta incapacidad estructural, que vamos a tener mejor policía ministerial, que vamos a desarrollar las capacidades de investigación, y lo que tenemos a final de cuentas es una red de complicidades que no permite avanzar en las investigaciones en donde hay una sustancia muy importante que nos haría pensar que efectivamente hay una red de corrupción atrás de una serie de hechos que conocemos, pero que no se quiere y no se puede desmantelar por la incapacidad institucional, por un lado, y por otro lado, por la impunidad pactada al estilo de la omertá en las grandes corporaciones mafiosas. Oye, y ya no hablamos del tema de las vacunas, que las prometen y no hay vacunas, y no hablamos del tema del proceso electoral que está ya iniciado y no sabemos en qué posición va a quedar el Instituto Nacional Electoral, doctor. Todo será cuestión de ir haciendo reportajes en diferentes momentos. El problema grande de las vacunas es que no tenemos realmente una información fidedigna de qué vacunas se han comprado, a qué precio, con qué contratos, cuántas de esas vacunas han llegado y mucho menos cuál es la política de vacunación. Lo que sabemos es que tenemos muchas menos vacunas de las que creíamos, no tenemos idea cuáles se han comprado a quién, es decir, no sabemos si llegará Pfizer, no sabemos si llegará Moderna, no sabemos si llegará Sputnik, no sabemos si llegará CanSino. Lo que sabemos es que la información ha sido ocultada como información de seguridad nacional, cuando en realidad la seguridad nacional sería tener absoluta claridad sobre dónde estamos parados, qué vacunas hemos comprado, cómo se han distribuido y cómo se van a distribuir en el futuro. No tenemos absolutamente ninguna claridad sobre el tema
y por eso en las mañaneras pues nos dedicamos a decir cualquier cantidad de circunloquios, dándole la vuelta a las respuestas concretas que deberíamos de tener todos y cada uno de los mexicanos. Mexicanas. Doctora, como siempre, así es, un gusto platicar contigo, no será evidentemente la última, así es de que seguiremos en esta comunicación. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias, Francisco. Temas candentes que no se van a ir rápido. Lamentablemente. Gracias, doctora. Muy buenas noches.